después de unos años de profunda crisis económica, en los últimos meses se están produciendo algunos datos esperanzadores. Para conocer la opinión del sector empresarial de la isla, para saber si están viendo la luz al final del túnel, tenemos hoy con nosotros a Juan de León, presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, que acaba de ser además reelegido en su cargo. Juan, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por estar en la entrevista del día en Biosfera Televisión. Como decía, hay datos, por lo menos de ocupación turística en los últimos meses, que son positivos y que se asemejan a los que se daban antes de la crisis económica del año 2008. La pregunta a lo mejor es un poco etérea, pero ¿están viendo ustedes la luz al final del túnel? Bueno, tenemos que decir que efectivamente ya llevamos, no este año que estamos pasando, sino el anterior, fue un año turísticamente positivo, turísticamente bueno, y es verdad que todos esos datos pues nos ayudan a seguir teniendo confianza y a seguir, pues en este caso, pues invirtiendo. Y para muestra, pues son las inversiones que ahora mismo se están haciendo en Puerto del Carmen con ese segundo plan de modernización, donde los empresarios privados hemos sacado de nuestro bolsillo el dinero para invertir en obras que son además necesarias, ¿no? Porque entendemos de que son obras que ya se han ido quedando en el tiempo obsoletas y tenemos que ponerlas al día porque el turista que nos viene a visitar a la isla de Lanzarote nos demanda un servicio algo de calidad y algo tendremos que ofrecerle. Por lo tanto, sí es verdad que en el sector turístico estamos viendo una mejoría importante donde nos ayuda y donde entendemos que tenemos que seguir invirtiendo en ese aspecto. Pero luego hemos pasado unos años donde el sector de la construcción ha tenido una catástrofe tremenda y que creemos que va a pasar muchísimos años en poder recuperarse, ¿no? Todo eso ha sido lo que ha pasado en estos últimos años y ahora lo que nos falta o lo que nos queda es seguir escuchando noticias como las que estamos escuchando, con un incremento del IPC, un incremento de todo lo que es el tema de la economía. No me sale la palabra, me saldrá en otro momento, pero bueno, un incremento, el incremento que estamos teniendo año tras año, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir esperando y vamos a seguir siendo positivos para ver si nos podemos, en este caso, salir de la crisis o buscar la luz en el futuro. Pero Juan, el ciudadano medio, y más aquel que ahora mismo no tiene empleo, pues el potaje de cifras a lo mejor le puede hasta marear, ¿no? Puede leer en el periódico un día que Lanzarote alcanza el 90% de ocupación, este año ya se ha dado ese índice de ocupación según la patronal hotelera, puede leer que se están invirtiendo, se han comenzado a invertir millones de euros en Puerto del Carmen para una veintena de proyectos, ayer leyó seguramente que se va a hacer un centro comercial nuevo en Puerto del Carmen, que una cadena de alimentación, una multinacional se va a implantar allí, puede también haber leído que en Costa Teguise también hay en marcha un plan de modernización turística. En cambio, ese mismo ciudadano también ha leído que la tasa del desempleo en Lanzarote sigue siendo, en el primer trimestre de 2014, con todos estos datos positivos para la economía, superior a un 30%. ¿Por qué la empresa de Lanzarote, los empresarios de Lanzarote y las compañías instaladas aquí no están absorbiendo esa mano de obra que está ahora mismo desempleada en mayor medida de lo que pudiese parecer? Vamos a ver, tenemos que decir, yo lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que decir que si nos referimos a la industria, la más importante que tenemos ahora, la única que tenemos en Lanzarote, que es la industria turística, esa industria no va a poder generar más empleos de los que ha podido generar. Y me explico, y le voy a dar un ejemplo. Un hotel de 4 estrellas que esté en un 30% de ocupación tiene que tener un personal mínimo, porque no se puede dejar la recepción sin personal, no se puede dejar sin mantenimiento, o sea, no se puede dejar sin una serie de personas que aunque esté al 30% o al 80% es el mínimo. Es verdad que cuando pasa del 70% hacia el 90%, la contratación es insignificante. Por lo tanto, el sector turístico no es el que va a solventar la crisis o a disminuir el paro. Todo lo contrario. Aquí tendríamos que buscar otros nichos que nos pueda cubrir la cantidad de personas que se han quedado en el paro con el tema de la construcción. Y también hay que decir que hay muchísimos autónomos, muchísimas empresas pequeñas que han cerrado las puertas en los últimos 4 o 5 años y que ha sido todas esas personas que se han ido sumando a la lista del paro, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro nicho donde podamos pues contratar personal para intentar de poco a poco ir saliendo de la crisis. Pues le puedo decir, uno de los nichos puede ser, pues bueno, la creación de empresas como la del supermercado que usted decía antes, esas hoteles que se están renovando en Puerto del Carmen, que eran apartamentos de 2 estrellas, se van a convertir en 4, ahí se va a ver un incremento, pero
tenemos que seguir generando, y gracias a Dios que herramientas como el plan de modernización están a la mano o al alcance del empresario para poder ejecutar esas obras, pero es que llevamos muchos años paralizados, donde no hemos podido hacer absolutamente nada. Y si nos vamos antes de la crisis, donde el ver una grúa era un acto terrorista en la isla de Lanzarote, por así decirle, pues eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y podemos seguir hablando muchísimas cosas. No, vamos a ver, hay una realidad que es la de los planes de modernización, al menos el de Puerto del Carmen tiene, bueno, una carrerilla ya desde hace unos meses a esta parte. Y esta semana yo le quería preguntar por unas declaraciones del consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, donde apunta que gracias al Gobierno, a que el Gobierno ha firmado convenios con diversas entidades bancarias, los empresarios radicados en Lanzarote van a poder y están disfrutando ya de unos 110 millones de euros de créditos bancarios, dinero que va a tener que devolver el empresario cuando le corresponda, ¿no? Según el crédito que haya suscrito. El Gobierno de Canarias, más allá de tocar en la puerta del señor Botín o del señor Goirigolsia, no me sale el apellido, el presidente de Bankia, y algún otro banquero, ¿puede hacer algo más por la renovación turística? Bueno, yo creo que sí, o sea, siempre se puede hacer algo más por la renovación turística, ¿no? Todos los impedimentos que nos quiten al sector empresarial para que podamos invertir en la zona que nosotros entendemos que puede ser positiva para invertir, todo eso es positivo. Pero yo le puedo decir una cosa, yo tengo compañeros empresarios donde han querido invertir en Lanzarote y ni se les ocurre en los últimos años. A ver si con el tiempo y la estabilidad podemos conseguir que vuelvan a invertir en la isla de Lanzarote, porque entendemos que la isla es un producto muy importante, es un producto muy válido y que se puede invertir, pero tenemos que tener, esos empresarios que quieran invertir tienen que tener una cierta tranquilidad. Dicho esto, claro que se puede hacer mucho más. Aquí hay un problema, aquí hay un tema que me gustaría tocar, que es el tema del plan de modernización de Puerto del Carmen, donde va a ir aparejado más o menos una ficha de 100 millones cuando se produzca, cuando se intervengan con esos 18 proyectos que hay, y van a ser 100 millones de empresarios privados, pero luego hay una partida comprometida del Gobierno de Canarias que va acorde con esas instalaciones. Vamos a exigirle. Claro, es que eso le quería preguntar, porque vamos a ver, los empresarios están asumiendo un riesgo a la hora de renovar sus establecimientos. Lo que estábamos viendo en los últimos años era, bueno, tengo un complejo de apartamentos obsoleto que ya no está en el mercado turístico de una mediana calidad, pues vendo los apartamentos y se convierte en un complejo residencial, y eso genera un daño a la localidad turística a medio o largo plazo, ¿no? Bueno, el empresario, de su dinero o del dinero del banco, que al final lo va a tener que devolver, asume el riesgo y asume la inversión. Y el Gobierno de Canarias y las instituciones locales de Lanzarote, le pregunto, ¿están ahora mismo comprometidas con renovar el entorno? Porque vamos a tener en Puerto del Carmen una veintena de nuevos proyectos, se va a dotar de calidad a esa localidad turística, pero el entorno puede que sea el entorno degradado que en muchas ocasiones vemos en la actualidad. El compromiso es sistemano, porque además está firmado en el segundo plan de modernización, pero nosotros, la Confederación y el equipo directivo, lo que vamos a estar es fiscalizando, si me permiten la palabra, ese compromiso, porque a veces en el papel se ponen muchos datos, pero luego no se cumple con esos compromisos. El compromiso existe, ¿no? Porque esa es otra de las ilusiones que adquirió el empresario privado, es decir, oiga, pues yo quiero invertir, porque si la administración también quiere invertir, porque de nada me sirve el yo poner un hotel de primera línea con unas condiciones muy buenas, si luego las aceras o las carreteras o los jardines que están al lado mío, que son de la administración pública, están hechos pues como están ahora mismo, ¿no? O sea, todos tenemos que ir a la par. Nosotros, teóricamente, la administración tiene que estar por encima del sector privado, pero ya no le pedimos que esté por encima, pero que tampoco esté por abajo, que por lo menos esté a la par para ir todos unidos y para convertir, por ejemplo, en este caso Puerto del Carmen, en una zona importante turística, y que además los turistas que nos vengan a ver se sientan cómodos y se sientan pues en una zona pues, buena. Desde el Gobierno de Canarias se ha impulsado en los últimos ejercicios un plan de infraestructuras turísticas, no de esto que estamos hablando, aunque obviamente lo que se invierte siempre está por debajo de lo que se demanda y de lo que necesita Lanzarote. Hay una queja que yo creo que cada vez está siendo más generalizada en torno a la obra pública, porque la Administración está primando más que nada el criterio económico, es decir, que le salga lo más barato posible, y eso en ocasiones está reñido con la calidad. Hay veces en las que una Administración termina una obra y al poco tiempo ya se ven los defectos de la ejecución de esa obra. Por ejemplo, en Costa Teguise el propio Ayuntamiento se ha lamentado de cómo ha quedado la obra de reforma del paseo marítimo por la zona de la playa de Las Cucharas, ¿no? Hay ustedes que los invitan además cada vez que viene el presidente o cada vez que viene el consejero del ramo a visitar esas obras. Bueno, ¿creen que el papel de la Administración está siendo adecuado, o en qué radica el problema para que una obra pública pues
tenga tan poca garantía o tan poca fiabilidad. Vamos a ver, yo te puedo explicar una cosa. Cuando un empresario privado acomete una obra, lógicamente pues se va a un proyecto y se intenta de negociar con esa constructora, esa posible constructora, el proyecto que mejor le venga a sus condiciones, ¿no? Pero luego también hay que fiscalizar mucho los materiales que se utilizan en esa obra, porque de nada te sirve fiscalizar a lo bajo si luego no fiscaliza. Yo creo que lo que le está pasando a la administración, está mirando cuál es el presupuesto menor, pero luego no está fiscalizando, no está vigilando la calidad de los materiales que se están utilizando y la calidad del terminado de la obra que se está ejecutando. Yo creo que ahí es un problema que la administración se ha quedado atrás, que tiene que vigilarlo. No vale al menos presupuesto, sino al que mejor lo puede hacer y, por supuesto, con un presupuesto acorde de lo que... A día de hoy, Juan, porque ustedes han seguido desde la Confederación Empresarial de Lanzarote, han seguido la ejecución de estos planes de infraestructura turística, de estos proyectos. A día de hoy, ¿qué es lo que queda por hacer, que tendría que ya estar en marcha y que todavía no se ha empezado? Proyectos concretos. Bueno, vamos a ver, yo de proyectos ahora mismo decírtelos todos no tendría capacidad, porque además no traje documentación para decírtelo, pero sí me gustaría hablar de los proyectos de las infraestructuras turísticas, que son proyectos que ya están denominados para la isla de Lanzarote. Vamos a hablar del proyecto de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias para la isla de Lanzarote en 2013, que está por una partida de 1.200.000, que incluso ya lo dijimos públicamente, donde bueno, eran 8 proyectos para la isla de Lanzarote, importantes, repartidos en diferentes municipios, y que el dinero, en este caso, no es el problema, porque ya desde el mes de enero están en las arcas del Cabildo y lo único que falta es burocracia, documentación, que se mande a infraestructuras turísticas para que infraestructuras turísticas dé el ok y se puedan ejecutar esas obras. Esa es la situación que nos encontramos. 8 proyectos, de esos cuales, 3 de esos cuales, pertenecen a Teguise, y nos reuníamos el otro día con el director general de infraestructuras turísticas y nos decían que ya prácticamente estaban terminados los de Teguise, que van las 3 obras en Costa Teguise y que dentro de muy poquito se verán realizadas, ¿no? Pero es verdad que de los otros 5 que quedan de ese 2013, porque luego falta el 2014, pues estaban al día de la reunión, me imagino que todavía, porque todavía no tenemos información, pues esperando que los ayuntamientos le enviaran la documentación que les solicitaba, en este caso de infraestructuras turísticas, para poder acometer esas obras. Nosotros de la Confederación intentamos de animar a las administraciones para que, oye, sé que son cantidades pequeñas porque son varios ayuntamientos, pero son obras necesarias para los que nos vienen a visitar, y además son obras que lo que vamos a hacer es dinamizar la economía y crear empleo, porque eso es lo importante. Eso es el 2013. Pero todavía un poquito más terrible es la del 2014, que viene una partida para Lanzarote asignada de 2.200.000, estamos terminando el mes de mayo y todavía no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los proyectos que hay preparados para el 2014 en inversiones. Yo creo que esos son proyectos importantísimos que tenemos que poner en funcionamiento y son proyectos que van a ayudar pues, a todavía más, si cabe, darle un servicio a los turistas que nos vienen a visitar. Esos son proyectos, de luego. Hay distintos proyectos. El Cabildo nos lleva diciendo de que tienen un proyecto que nosotros, por ejemplo, desde la Confederación, entendemos que... No me lo diga, el carril bici. Es que se me ha venido sobre la marcha a la mente porque es un proyecto que no me dejo terminar. No, el carril bici. ¿Estoy equivocado o no? No, está equivocado. Porque lo llevamos escuchando desde hace 4 años prácticamente, ¿no? Desde antes incluso de las anteriores elecciones ya el carril bici parecía que era una de las obras prioritarias, pero no se ha pasado todavía de la fase de estudio. ¿Saben ustedes algo? Nosotros no sabemos absolutamente nada, por lo menos este que le habla no sabe absolutamente nada. En la Confederación tampoco tenemos información del carril de bici, pero yo lo que le quería decir es que es una de las buenas obras, es una de las grandes obras, y esperemos que no se quede solamente en un sueño, en un trámite, exactamente, sino que apostamos. Pero es verdad lo que usted dice, ya llevamos varios años y todavía al día de hoy no sabemos absolutamente nada, o sea, por dónde va a pasar, por dónde no va a pasar, qué tipo de carril de bici se va a hacer, o sea, no tenemos información ninguna. Por lo tanto, son obras que se han quedado ahí, y yo ahora mismo, Manu, obras de la administración, pues muy pocas. Es verdad que tenemos ahora mismo una obra importantísima aquí en la ciudad de Arrecife, el puerto de Arrecife, que va a ser una obra que le va a dar una... Sí, pero esa es una obra privada, que son los empresarios los que se juegan los puertos, ¿no? Efectivamente, la última obra que hemos inaugurado ha sido el hotel en el Club La Santa, que es otro de los hoteles que va a dar una proyección importante para lo que es La Santa. Y luego fíjese a lo que estábamos hablando, ¿no? Usted, por ejemplo, si ha ido los últimos días por los alrededores del Club La Santa, es una gran pena cómo tiene
los viales que rodean al Club La Santa, con esa inversión tan grande que hizo el Club La Santa y que esté de la manera que esté. Incluso hasta el otro día pues, pasaba por allí y incluso hay unas molinas que están pues completamente en desuso, completamente abandonados, como si aquello no perteneciera a la isla de Lanzarote. Y yo creo que es uno de los sitios donde también se le tiene que hacer un enfoque. ¿Por qué? Porque ha habido un empresario privado que ha invertido unas perras y lo que se necesita es ahora que el entorno, que no le pertenece a él, que a lo mejor si se lo dejara, estoy seguro que cometería la obra, porque no puede traer turistas a su casa y luego ver el entorno que le rodean, lógicamente. Sí, es lo que estábamos hablando antes, que se acometen inversiones importantes y luego el entorno no acompaña. Bueno, la Confederación Empresarial de Lanzarote, Juan, también está participando en las diferentes reuniones que se están produciendo con respecto al diseño del planeamiento de la isla de Lanzarote de cara al futuro. Al menos en alguna ocasión se les ha llamado al Cabildo para presentarles el trabajo que está hecho hasta el momento, que es un plan insular que no hay que olvidarse que se adjudicó siendo Manuela Armas presidenta del Cabildo, es decir, ya ha llovido un poco y el proceso ha sido extremadamente lento. A día de hoy, la Confederación Empresarial de Lanzarote, ¿qué considera que debe recoger ese plan insular para ser aprobado de acuerdo a el criterio, el visto bueno de los empresarios de la isla? Bueno, decir que con el plan insular, este plan insular que usted acaba de nombrar, es verdad que no recuerdo la fecha porque ha sido en tantas ocasiones, creo que el año pasado se nos invitaba a estudiar el plan insular y donde en este caso la patronal Asolán hacía unas alegaciones referente a una serie de situaciones con el sector hotelero donde no recogía los apartamentos como nuevas inversiones y demás, y se hizo una alegación y nos han dicho que se han recogido. Yo al día de hoy estamos esperando de que se nos invite una vez más para verlo, porque lo que vimos fue un borrador, no sabemos en qué situación está ahora, para verlo, y luego sí es verdad que hay unos días de alegación, unos días de exposición pública, donde ya tenemos un equipo preparado para estudiarlo y alegaremos todo lo que tengamos que alegar. Yo ahora, así a simple vista, pues no sabría dónde decirle, porque teóricamente ya digo que hace ya un par de meses que no lo hemos visto, y son detallitos lo que hemos podido alegar, ¿no? De manera paralela se está también produciendo un debate, no solamente en Lanzarote, sino en el conjunto del archipiélago, sobre las plazas alojativas, sobre lo que se considera plaza alojativa, ¿no? Hasta ahora, pues plaza alojativa era el hotel, el complejo de apartamentos o la casa u hotel de turismo rural. Esa era la tipología básica con la que se ha venido trabajando en el sector turístico durante décadas, ¿no? Ahora hay una intención de incorporar a las villas construidas en las zonas turísticas con determinadas características a ese mercado, que en la práctica ya estaban incorporadas, pero de manera alegal. Y luego también hay, en el plan insular, por ejemplo, se plantea llevar la oferta alojativa a determinados núcleos del interior, digamos, sin las rigideces que ahora mismo tiene el turismo rural. Y de manera incluso añadida, hay un movimiento de personas que tienen un piso turístico o una vivienda, no turístico, sino en una zona turística o que lo quieren alquilar como turístico y que se encuentran con dificultades, ¿no? Me imagino que conoce también esta plataforma. Al final, las plazas turísticas que se ponen en los planes insulares son ciencia ficción, porque pongamos que Lanzarote aparece con 75.000 u 80.000 plazas, si se añaden todas estas nuevas tipologías que se quieren incorporar al mercado, pues la cifra se dispararía. ¿Eso beneficia, le pregunto, que todas estas diferentes tipologías se incorporen de manera reglada al mercado turístico, beneficia o perjudica a la isla de Lanzarote? No, yo creo que va a beneficiar, porque lo que estamos hablando es de una tipología mucho más pequeña, mucho más familiar, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso va a ser muy positivo, por lo menos así lo entendemos. Lo que no podemos estar en una isla donde sabemos perfectamente que hay un mercado y que no tenemos manera de poder regularizarlo, ¿no? Indiferentemente de que luego estudiemos lo del tema de poder hacer hoteles emblemáticos, hoteles de 25 plazas en los pueblos y demás, todo eso, bueno, pues está en un estudio y yo tampoco lo veo nada mal, porque aquí lo que en una isla como la de Lanzarote, una isla turística, lo que no podemos hacer es ponerle cortapisas a las personas que nos vengan a visitar, todo lo contrario, dentro de un orden y dentro de una serie de parámetros que venga con unos mínimos para poder atraer un turista a Lanzarote. O sea, en un apartamento pequeñito, en Arrecife, por decir cualquier sitio, o en Tinajo, en cualquier lado,
que no reúnan unas condiciones mínimas, pues no estaría de acuerdo. Pero sí es verdad que con una serie de condiciones mínimas de poder ofrecer a un turista, pues yo creo que sí. En países desarrollados como en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pues todo eso existe. O sea, usted puede ir a una casa y puede alquilar una vivienda, puede alquilar una habitación y poder convivir con una familia y demás. Y todo eso está regulado. Por lo tanto, todas estas cosas que parece que le tenemos mucho miedo, que vamos a enfrentarnos en contra de unos con los otros. No, yo creo que hay cabida para todo y lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Los hoteles por un lado, las casas rurales por otro, las villas turísticas, que es una oferta muy demandada, por otro, y por supuesto si se pueden hacer incluso en pequeños pueblos, edificios que a lo mejor reúnen las condiciones para hacer tipo hotelito de pueblo con unas 25 camas, pues yo creo que puede ser hasta positivo, ¿no? Para la persona que se meta con esa emprendeduría y también para darle riqueza a los pueblos, porque eso es importante. La Confederación Empresarial de Lanzarote ha sido, digamos, la voz o el organismo, la entidad que ha aglutinado la voz crítica de los empresarios en los últimos meses, ¿no? Se puede estar más o menos de acuerdo con lo que opinan ustedes, pero es verdad que han ejercido ese papel. ¿En qué situación se queda o qué función cree usted que tiene que tener, por ejemplo, la Cámara de Comercio? Porque da la impresión de que quien ha cogido la bandera de la reclamación ha sido la Confederación de Empresarios de Lanzarote y quien se ha ocupado más de la parte formativa o institucional o de promoción económica ha sido la Cámara de Comercio. ¿Son compatibles o al final su organización va a fagocitar a la Cámara de Comercio y se va a quedar en un segundo plano del que ya no va a salir? No, yo creo que no, Manu. Son dos entes totalmente diferentes. La Cámara de Comercio es un ente de derecho público, por lo tanto pertenece a la administración y tiene pues bueno un andar, ¿no? Y se crearon las cámaras con las intenciones de apoyar al sector empresarial fuera de lo que es nuestro país, ¿no? Es verdad que la Cámara de Lanzarote, por ese vacío que tuvo en su momento la Confederación, pues desarrollaba actuaciones empresariales y por supuesto a nosotros no nos cabe la menor duda que la amistad que tiene en este caso la Confederación con la Cámara pues absoluta, y de hecho para ayer manteníamos una reunión pues en las instalaciones de la Confederación, tanto la Confederación como la Cámara, y seguimos trabajando al unísono porque... Pero convendrá conmigo que la Cámara en su momento tuvo un papel, incluso antes de constituirse, tuvo un papel muy reivindicativo, con reivindicaciones que en cierta medida se parecen a las que ustedes están defendiendo ahora, ¿no? Ya. ¿Ese papel cree usted que ya no le corresponde a la Cámara de Comercio? Quizás a lo mejor a lo que le decía, ¿no? Que la Confederación, al estar ausente y ahora estar pues cubriendo su papel, pues cada uno se ha ido a su camino, ¿no? Pero nosotros no somos reivindicativos, todo lo contrario, nosotros lo que estamos es diciendo lo que tenemos que decir y si tenemos que felicitar, felicitaremos como lo hemos hecho, y si tenemos que decir que las cosas no se están haciendo bien, seguiremos diciéndolo. O sea, yo creo que estamos en el papel que tenemos que estar. A nadie se le esconde de que haya un proyecto que entendemos que se puede perder y simplemente decirlo, vamos a poner las pilas, y está la Confederación para, si quiere o puede, ayudarles para que eso se ponga en funcionamiento, porque va a redundar en los beneficios no solamente del sector empresarial, sino de todos los que vivimos aquí en la isla de Lanzarote. O sea, no es una cuestión de que seamos los malos de la película, todo lo contrario, todo lo contrario. Me gustaría hablar con usted, Juan, de un asunto que en cierta medida ha capitalizado la actualidad informativa de Lanzarote pues desde hace prácticamente 2 años, ¿no? Que es el de las futuribles prospecciones petrolíferas que se han autorizado a Repsol en las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Ustedes como organización mantuvieron algún contacto con la petrolera para conocer el proyecto, para conocer cuáles son sus intenciones. Yo no sé si hay un par de elementos que voy a poner sobre la mesa y para que después también me dé usted su opinión. Una encuesta reciente del Centro de Datos del Cabildo apuntando a que un 76% de la población está radicalmente en contra de las prospecciones, de que más de 80% considera que ni siquiera vale la pena. Y luego un dato relevante también, que es que en Baleares las grandes cadenas hoteleras se han posicionado en contra de las prospecciones, incluso la cadena Sol Meliá, cadena Meliá, también ha dicho que las de Canarias pues, son un disparate, ¿no? La Confederación Empresarial de Lanzarote, con todos estos ingredientes y con lo que dice el Gobierno central, ¿qué composición de lugar se hace? ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a las prospecciones petrolíferas? Vamos a ver, la Confederación Empresarial de Lanzarote, con el tema de las prospecciones petrolíferas, se reunió en su día y se tomó la determinación de que no se manifestaba. Ajá. Porque hubieron varias patronales donde unos decían una cosa y otros decían otra, por lo tanto nos quedamos ahí. El otro día escuchaba unas declaraciones donde decían que la Confederación estaba a favor de las prospecciones petrolíferas. Mire, eso es completamente falso, eso no es cierto.
La Confederación Empresarial de Lanzarote lo que dijo fue lo siguiente, que estaba a favor de colocar en Lanzarote la base logística de Repsol. ¿Y por qué? Porque son inversiones que se van a hacer en Canarias. ¿Por qué se deja hacer la base logística en Gran Canaria y no se puede hacer en Lanzarote? ¿Cuál es la diferencia? O sea, es que lo que quiero que dejar claro, o sea, nosotros no hemos dicho, y si usted me pregunta a mí personalmente, pues se llevará una sorpresa. Se le pregunto personalmente, ¿usted qué opina de las profesiones petrolíferas? Yo opino de las profesiones petrolíferas que hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener muchísima más información. Ahora mismo, al día de hoy, si me usted me pregunta si estoy a favor o en contra, yo estaría en contra de las profesiones petrolíferas. Pero Juan de León, no el presidente de la Confederación Empresarial. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, o sea, que he oído que la Confederación se ha manifestado a favor. No, todo lo contrario, la Confederación lo que ha dicho es que la base logística, los 80 millones de euros que se iban a invertir, los quiere en Lanzarote. Porque dígame usted, o explíqueme usted, o que me explique alguien, ¿qué diferencia hay de montarlo en Gran Canaria, la base logística, con toda la repercusión que pueda traer, a ver si encuentra petróleo o no lo encuentran? Y perdemos esos 80 millones o esas inversiones que se hacen en Gran Canaria. ¿O es que Gran Canaria no es de la Comunidad Autónoma de Canarias y estamos aparte? ¿O es que nosotros no queremos nada y todo se lo dejamos para Gran Canaria? Ese es la única posicionamiento que ha tenido la Confederación. Ha dicho, si se va a montar en Gran Canaria, yo espero a nivel empresarial que se monte en Lanzarote. Eso es lo único que hemos dicho. Muy bien, aclarado está, porque usted sabe también que a veces se distorsionan las declaraciones y cuando uno dice algo, al final se termina derivando en otra cuestión distinta y está muy bien que usted lo haya puntualizado de manera absolutamente clara, ¿no? Juan de León, presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote, muchas gracias por estar en la entrevista del día en Biosfera Televisión. Muy bien, Manu, muchísimas gracias a ti, para cuando necesites pues, cualquier opinión. Sí, porque hay muchísimas cosas de las que hablar. Muy bien, gracias. Un placer. Bueno, y ustedes, espero que la conversación con Juan de León les haya parecido interesante y mañana volvemos con otra entrevista.